Tremendo, tremendo estudio y panorama que hemos aprendido hoy del libro de Apocalipsis, y para todos los estudiantes que tenemos de la Biblia, discípulos en este Zoom, yo les recomiendo que repasemos la lección de mi padre continuamente, para que también cada semana que estemos estudiando este tema, ustedes tengan más revelación concerniente a este libro tan precioso. Y es por eso que las siguientes preguntas van relacionadas a todos los que están empezando a estudiar Apocalipsis, que tienen que ver con este panorama que tú nos acabas de dar. Y bueno, acabamos de aprender que lo que significa Apocalipsis, ¿verdad? Esto lo estuvimos repasando, que es develar, y podríamos decir que develar, ¿verdad? Quitar el velo, descubrir lo que está detrás de una cortina o una manta, pero podríamos pensar que ahora hay más revelación que antes, que conforme pasan los años, porque estaba aquí leyendo un libro que Victorino hizo el primer comentario de la Biblia en el año 300 después de Cristo. Podríamos decir que ahora hay más revelación, y es por eso que hay tantas diferencias de opiniones en el pasado. Claro, un ejemplo es Daniel 12. Dios le dice a Daniel, sella las palabras de este libro y hasta el tiempo del fin lo van a comprender. O sea, la revelación de Dios es progresiva. Mientras más pasa el tiempo, más cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia, más iluminación necesitamos para comprender la revelación. Entonces dice la Biblia en Cristo en Mateo 5, ¿verdad? Los puros en espíritu verán a Dios. No visiblemente, sino en la Biblia. Si queremos ver a Dios, ¿verdad? Veamos la Biblia. Si queremos ver cómo es Dios, estudiemos la vida de Jesucristo, porque Jesucristo vino a manifestar. Él era el espíritu que reveló el espíritu del Padre. Así que la revelación va a aumentar. Dice en Daniel 12, los entendidos entenderán. Entonces ahorita todo lo que estamos viendo, va a haber mucho más iluminación en esta revelación. Ya no hay más revelación fuera de la Biblia. Toda la revelación está en la Biblia. O sea, no hay algo que alguien diga, pues Dios me reveló esto. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero si dices, Dios me reveló esto de este pasaje, o sea, este pasaje he comprendido esto y esto. Esa es la revelación. Pero cuidado que una revelación sea extrabíblica. Perfecto. En Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí entendemos que Dios nos está animando a leer Apocalipsis, porque muchos le tienen miedo a Apocalipsis y creen que solamente los grandes maestros o los grandes teólogos. Digo, se necesita mucho tiempo para estudiar Apocalipsis, pero aquí te pregunto, ¿por qué estudiar Apocalipsis de acuerdo a Apocalipsis 1:3? Bueno, aquí la Biblia lo dice claramente, porque el tiempo está cerca. O sea, podríamos decir, oye, esto fue escrito hace 2000 años. Entonces, ¿cómo que el tiempo está cerca? Han pasado 2000 años y no se ha cumplido todavía. Bueno, acordémonos algo, el tiempo está cerca para ti y para mí, el día de nuestra muerte. Así que tú a lo mejor te quedan 3 días, tú que me estás escuchando, de vida, 1 mes, 1 año, yo no sé, pero el momento en que morimos se terminó. Y hasta que ese momento, todo lo que tú aprendiste, todo lo que tú conociste, todo lo que tú obedeciste, repercutirá por toda la eternidad. Entonces, esta es la razón del Apocalipsis. Como ahorita hemos tenido 40, 50 minutos donde nos hemos asomado de una forma bastante breve de un panorama que se viene sobre la humanidad y que nos dice, no entiendo muchas cosas, pero entiendo una cosa: me tengo que preparar, tengo que acercarme más a Dios, tengo que tomar en serio más a Dios, tengo que aumentar mi vida de oración. Gracias. En Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo, obviamente, para manifestar a sus siervos. La pregunta es esta:
También dice en el libro de Mateo que el día y la hora nadie la sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la pregunta: ¿cómo Jesús, siendo Dios, no tenía la revelación, o por qué solamente el Padre sabe el día y la hora y no Cristo en ese momento? Claro, bueno, Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios se despojó, no de su deidad, sino que arriba en el cielo estaban en el mismo nivel el Padre y el Hijo. Pero dice, dice Filipenses que Cristo se despoja y no se hace semejante a Dios, y le dice al Padre: voy a bajar a la tierra, al mundo, y me voy a poner, ahora me pongo debajo de ti, papá. Arriba estábamos juntos, pero me voy a bajar y me voy a poner debajo de ti para someterme a tu voluntad y mostrarle al mundo que el sometimiento a la autoridad es el secreto para poder realmente conocerte, porque todos tenemos que someternos de niños al papá, en la escuela, a los maestros, a las autoridades. No podemos ser anárquicos ni vivir como rebeldes en el mundo. No, yo no le hago caso a nadie, porque las cárceles están llenas de toda esa gente, de seres humanos que han querido vivir como a mi manera, como dice la canción de Frank Sinatra. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que ese my way, a mi manera, va a ser la canción que van a cantar en el infierno. Precisamente van a estar en el infierno porque vivieron a su manera. Entonces Cristo se baja al mundo y se despoja no de su deidad, se despoja de su preconocimiento, porque hay muchas cosas que Cristo sabía. Por ejemplo, le dice a Pedro: ve al río o al mar y vas a encontrar un pez, una moneda en él. Le dice a un soldado romano: ve, tu hijo ya está enfermo. Eso es un preconocimiento, pero limitado, y lo hizo deliberadamente para entender que mientras estaba aquí en la tierra, él se limitó voluntariamente a su conocimiento. Pero una vez que ya sube al cielo y ya le entrega realmente el programa al Padre, comenzamos a darnos cuenta que ya glorificado, Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le da, o sea, Dios le descubre a Jesucristo, su Hijo, que esta revelación es para el mundo, para que Él baje al mundo y se la dé al apóstol Juan a través de un ángel. Entonces, esta es la razón por la cual es una revelación que continúa progresando a través de los mismos espíritus y de los mismos ángeles, porque los mismos ángeles están asomándose a ver qué cosa nos dice Dios. Dice Efesios 3, la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer a los ángeles por nosotros. Así que esta revelación era del Padre, que se le da al Hijo, porque es el Padre el que tiene toda la plenitud. Excelente. Siguiente pregunta: mencionaste en este panorama que nos diste del libro de Apocalipsis, mencionaste que se mencionan 348 citas del Antiguo Testamento solamente en Apocalipsis. Entonces, la pregunta es: ¿qué otros libros del Antiguo Testamento son necesarios para una mejor comprensión de Apocalipsis, para anotarlos? Principalmente el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Isaías, Jeremías, principalmente. Muy bien. Principalmente. Y bueno, de repente hay algunos salmos, ¿verdad? También, y algunas menciones, ¿verdad? De algunas guerras que también nos has comentado. Claro que el libro del Éxodo, ¿verdad?, donde se dan las instrucciones de la construcción del tabernáculo, para entender muchas cosas de por qué se presenta en el Apocalipsis el altar del cielo y se revela el altar del cielo, el incensario, la puerta a la entrada, etcétera, etcétera. También otra pregunta: ¿por qué Apocalipsis está repleto de figuras literarias y de símbolos? Porque es el lenguaje que Dios ha escogido para los que le siguen. En Mateo 13, cuando comenzó Cristo a hablar un lenguaje en forma de parábolas, que es un lenguaje sencillísimo, el sembrador salió a sembrar,
la semilla, una cayó en tierra, otra en espinas, otra cayó en rocas, etcétera, etcétera. Era un lenguaje, no tenía ningún tecnicismo las palabras de Cristo, pero detrás de estas palabras tan sencillas y de una historia que hasta un niño entiende, no comprendieron que detrás se encontraba un misterio escondido en ese lenguaje. Entonces, Mateo 13, dice la Biblia que entonces llama a sus discípulos Cristo aparte y les dice: a ustedes les es revelado lo que a la gente común y corriente, por más que se afanen por entender, no lo van a entender. Entonces Cristo les explica, pues el sembrador soy yo, y la semilla que cayó junto a la tierra son las aves que vinieron y se la llevaron, es Satanás arrebatando la semilla. La que cayó en las espinas significa que son muchos creen, pero los afanes del mundo, etcétera, etcétera, y les muestra los misterios escondidos en un lenguaje tan simple. Entonces Apocalipsis, de la misma manera, Dios encierra toda esta simbología para que nadie le entienda más que nosotros. Pero nosotros, cuando abrimos el Antiguo Testamento y comenzamos a ver qué significan los candeleros en el Antiguo Testamento, qué significan los cuernos del Apocalipsis, las cabezas de la bestia, etcétera, etcétera, todo se encuentra casi siempre en el libro de Daniel. Entonces, esta es la razón por la cual Dios escoge un lenguaje simbólico, para que teniendo ojos no vean o no lo entiendan y oídos no entiendan. ¿Por qué? Porque la gente, para poder entender, se tiene que humillar delante de Dios, aceptar a Cristo en su corazón y saber que no es nuestra inteligencia ni nuestro intelecto el que nos va a hacer comprender la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual que se necesita ser interpretada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y con esto viene mi última pregunta, no sé cómo estés de tiempo, Pa. Tú dinos. Sí, 2 preguntas más, con mucho gusto, Alan. Bueno, te hago la última pregunta, y si ahorita Cristian o David tiene alguna última pregunta, dejamos que ellos la hagan. Sabemos que hay muchas interpretaciones de Apocalipsis, muchas posturas, sería muy largo decir todas las posturas que hay, ¿verdad? Pero uno de los errores es que muchos alegorizan las figuras y los símbolos, o las figuras y los símbolos literarios en Apocalipsis. ¿Es malo querer alegorizar el significado de las figuras y los símbolos en Apocalipsis? Claro, definitivamente, ¿verdad? Alegorizan y espiritualizan todo. Hay una rama del cristianismo que se llama el amelianismo, y estas personas enseñan que todas esas cosas ya se cumplieron. Siempre yo les pregunto, ¿verdad? Bueno, si ya se cumplió, ¿por qué Satanás sigue? ¿Por qué Pablo se nos manda en Efesios decir que nos pongamos una armadura? Si Satanás ya está atado, ¿por qué dice Pedro que anda buscando como león rugiente a quien devorar? Si nos dicen que ya terminó todo, ¿en qué historia dicen que Cristo, que Nerón? Me río, ¿verdad? Porque todo esto tiene una... O sea, es absurdo la forma como están interpretando la Biblia, que Nerón fue el anticristo, cuando mandó Nerón marcar con el 666, por el amor de Dios. Entonces, esta alegorización y espiritualización del Apocalipsis es absurda completamente, y es una de las ramas de la hermenéutica. La hermenéutica es la rama de la teología que se trata de interpretar la Biblia, más débiles que existen en el aspecto escatológico o profético. Imagínate que estaba leyendo una de estas posiciones que tú dices, que los primeros 1000 años de la iglesia fue atado Satanás, y digo, no hay ninguna base bíblica, y decir que estamos viviendo en el milenio ya, pero bueno. Hay de todo. Hay de todo. Gracias, Pa, de verdad. David, ¿tú tienes alguna pregunta o cerramos? Bueno, aquí pregunta un hermano, el mensaje que se da a las 7 iglesias al inicio de Apocalipsis, muchas veces lo debemos de tomar como un mensaje que es directo al creyente, o si es a una comunidad de creyentes en específico. No sé si me explico. Bueno, sí, acordémonos que siempre comienza, escribe al ángel de la iglesia, o sea, al líder, ¿verdad? Y nosotros los líderes somos los que tenemos que comunicar la revelación y el contenido de la voluntad de Dios a las ovejas. O sea, un líder es una persona que dirige,
es una persona que guía. Entonces nosotros como líderes tenemos esa obligación de sumergirnos en la Biblia, pasar tiempo con Dios, porque un líder ciego, como dijo Jesucristo, a todos los lleva al mismo pozo. Entonces, cuando un líder o un pastor no tiene el suficiente conocimiento o no pasa el suficiente tiempo con Dios en comunión, en estudio, diligente, perseverante en la palabra de Dios, pues se va a equivocar. Y cuando nosotros comunicamos dice el ángel a la iglesia de Éfeso, eres bueno y haces esto, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Entonces, eso nos llega a todos, ¿verdad? Le dice al líder, porque ese líder es el responsable, pero es un mensaje individual al liderazgo y a los individuos también, desde luego. Pues muchísimas gracias, de verdad, Padre, porque sabes que ayer en la tarde te llamé, estábamos en el hospital, llegamos hace 2 horas apenas a Querétaro y te pedí que me suplieras y con mucho gusto lo hiciste. Y pues bueno, gracias, de verdad, gracias, te estoy muy agradecido y seguimos ahí orando por Estefanito, ¿verdad? Y si nos quieres despedir con una oración, te lo agradeceríamos mucho y sería de mucha bendición para todos nosotros. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, quien hizo los cielos y la tierra, las cosas invisibles y visibles, las que están arriba y las que están abajo y debajo del mundo. Él es la imagen misma de tu substancia. En Él está toda la preeminencia en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A ti, Jesús, te damos las gracias por haber bajado al mundo y haberte humillado, haberte sometido al Padre, no tomando en cuenta que tú y el Padre eran iguales, pero lo hiciste para que pudiéramos comprender el inmenso amor que tú tienes para con nosotros, porque es tan grande este amor que abriste tus manos en una cruz para derramar tu sangre y pagar una cuenta pendiente que teníamos todos los seres humanos de pecado con tu misma muerte en esa cruz. Fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días y ahora estás sentado a la diestra de tu Padre en las alturas, viviendo para interceder por nosotros. Señor Jesús, ahora que estás en este nuevo ministerio de interceder por nosotros y que te vemos ya sentado junto a tu Padre, te estamos pidiendo por Estéfano. Sí. Te damos las gracias, Señor, porque nos acercamos al trono de tu gracia para interceder en el momento oportuno y hallar misericordia de parte de ti. Padre, te damos gracias porque tú tienes un plan perfecto para su vida. Señor, dale esa salud que él necesita. Incorpóralo pronto a tu ejército, Señor, y sabemos que lo vas a hacer. Gracias por el milagro que vas a hacer en su vida. Fortalécelo mientras sabemos que tiene una fortaleza sobrenatural que no podemos explicar, que solamente puede provenir de ti para poder enfrentar toda esta valle de sombras y de muerte que él está atravesando, Señor. Pero tú lo sacarás a la luz y le mostrarás tu salvación. Le pondrás una roca mucho más grande, Señor, y podremos darnos cuenta después que tu voluntad para con nosotros es perfecta. Gracias, Señor, por tan grande salvación de cada uno de nosotros y por el libro del Apocalipsis que te ha agradado tu Espíritu Santo en esta hora, abrirlo a nuestro entendimiento y revelarlo a nuestro corazón para que nos preparemos para encontrarnos contigo muy pronto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No sabes la fortaleza tan grande, Estéfano, de veras me deja a mí, la llenura del Espíritu Santo en su vida es tan grande, está con una paz que sobrepasa de veras, solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? Así que descansa, Padre, te agradezco mucho, gracias por tomar mi lugar. Gracias, que Dios los bendiga a todos, que tengan mucha paz, que la gracia y la misericordia de Dios los confirme en su palabra, en toda buena obra y en todo lo que hablan y en todo lo que hacen para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén.